Actualmente, como hace rato le decía, son 2 familias que han sido damnificadas y en afectación son 35 familias que viven en el ámbito. O sea, esa cifra de 35 sí es correcta, y también de las 2 familias damnificadas. Estamos hablando de damnificados y afectados. O sea, 35 familias que están en peligro actualmente, es lo que usted me está diciendo. Claro, que han sido afectados por el embalse del río, por el desborde del río. O sea, ya las familias han sido afectadas. Algunas de ellas han tenido agua o lodo en su vivienda. Tenemos un enlace telefónico con Roberto Abarca, él es director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional allá en Cusco, porque como sabemos el desborde del río en Machu Picchu ha dejado una persona desaparecida. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a Exitosa. Buenos días. Sí, definitivamente estamos en esta emergencia en el ámbito de la región Cusco, una emergencia bastante considerable debido a que hay una persona desaparecida, todavía no se ha encontrado el cadáver. Hoy día debe reanudar la búsqueda, la pesquisa. Adicionalmente está haciéndose la limpieza tanto con equipos de FETRANSA y también de la municipalidad. Bueno, es lamentable lo que ha sucedido, pero estamos en ese trabajo de coordinación. Hoy debe llegar también maquinaria del gobierno regional a la zona para continuar con los trabajos de limpieza de escombros, descolmatación del río y las tareas que corresponden en este tipo de emergencias. Sí, tengo una pregunta respecto, justamente lo consultábamos con nuestro colega de Exitosa allí en la zona, respecto al plan que tenía ya Defensa Civil, a razón de algo que entiendo no es nuevo. La naturaleza obviamente no se puede predecir, pero sí los efectos que puede originar. Es decir, ¿cuál fue la acción o el plan de contingencia que se tenía como respuesta inmediata ante lo que pasó ayer? Fíjese, todos los fenómenos naturales, la ocurrencia no está calendarizado, de tal forma de que los planes de contingencia respecto a diferentes fenómenos que son asociados a las intensas lluvias, cada municipio debe trabajarlo, cada entidad lo trabaja previamente al inicio de la temporada de lluvias. Ahí se consideran varios otros factores, no necesariamente o exclusivamente frente a un fenómeno como este. Sin embargo, la municipalidad viene trabajando respecto a este tema, y yo creo que en el transcurso del tiempo inclusive se ha visto la posibilidad de hacer una infraestructura en la zona, porque bueno, ya tenía parte de defensa ribereña. Hay que hacer otro tipo de trabajo adicional y poder poner siempre en buen recaudo a las familias que viven en los márgenes de todas las cuencas. En el ámbito de nuestra región Cusco tenemos muchas zonas vulnerables, pero ya en la parte prospectiva se ha venido trabajando con muchos municipios. El gobierno regional otorga combustible para hacer los trabajos de descolmatación, limpieza de cauces previo a la temporada de lluvias. Nosotros empezamos a mediados del año para hacer todo este tipo de trabajo, estimado. Ahora, hay una cifra que se tiene hasta el momento del cover. Bueno, hay una persona desaparecida, pero personas que han sido afectadas. ¿Cuántos damnificados, cuántos afectados finalmente hay a razón de lo ocurrido ayer? Están terminando la evaluación, tenemos 2 familias afectadas, eso es lo que nos informa la Oficina de Gestión de Riesgos del municipio, y también obviamente las familias o las personas que han sido afectadas, porque también tenemos turistas que han tenido que caminar un poco más para poder tomar. Ayer se ha hecho la evacuación de muchos turistas que han salido por línea férrea, y se está haciendo ese tipo de trabajos, básicamente los trabajos de limpieza y descolmatación de los escombros que ha ocurrido. O sea, lo que usted me dice es que hasta el momento hay 2 familias afectadas. ¿Afectadas de qué manera? ¿Sus casas están destruidas, inhabitables, tienen daños? Así es, sus casas han sido destruidas. Uno de ellos es de la persona que todavía está como desaparecida, y otra vivienda un poco más arriba que ha sido afectada en su infraestructura. Entonces son solamente 2 viviendas. En el caso de personas heridas que hayan estado en la zona, y se ha reportado que se ha atendido, el centro de salud habría atendido a 3 o 4 personas, pero con golpes leves, laceraciones leves por impacto, imagino, del agua con sedimento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Porque, digamos, esto es una que está activada, es una quebrada activada. Entiendo que hay población que va a querer todavía llegar a la zona. ¿Cuál es la recomendación que ha activado el cover? ¿Hay alguna restricción en la zona?
Por el momento no tenemos información de restricciones, solamente que el transporte de la transporte ferroviario, que es la única vía que llega hacia la zona de Machu Picchu, está parcialmente obstruida en esta parte. Sin embargo, de acuerdo a la información que nosotros también estamos manejando, hay fluidez de transporte por vía férrea. Entonces, yo creo que se está normalizando, se va a tranquilizar. Ya la empresa concesionaria de la línea férrea está trabajando en reponer esta parte de la vía, que es un pontón que ha sido afectado. Pero, directora Barca, yo sí quiero nuevamente incidir respecto a estas familias afectadas, porque en todo caso, ¿qué es lo que se va a hacer con ellas? Hablamos de casas que estaban situadas en la misma, en el mismo cauce del río Alcantay. Entonces, claro, ¿qué se va a hacer? Porque básicamente no son las únicas viviendas que están en este cauce. Entiendo que hay otras que, si bien no han sido afectadas con lo ocurrido, pero que ante un próximo evento podrían ser afectadas de esto nuevamente presentarse. Fíjese, es una tarea de la autoridad municipal ver cuando empieza el crecimiento poblacional, cómo se planifica. Lamentablemente, muchas de nuestras autoridades, no solamente en Machu Picchu, sino también en el ámbito de la región, creo que en el país, otorgan licencias en zonas bastante vulnerables, en zonas donde no se debe edificar. Sin embargo, imagino la necesidad de la gente de vivir en un lugar ha hecho de que las autoridades puedan sucumbir a este pedido y a esta solicitud, que en estos casos se pone muy vulnerable a las inclemencias de la naturaleza. Yo creo que el municipio va a plantear algún tipo de reubicación o restricciones en esta zona para salvaguardar la vida y la salud de nuestros hermanos que viven en esta zona, ¿no? Ahora, yo entiendo que cada municipio tiene una oficina de defensa civil descentralizada, es decir, usted me dice que, claro, la municipalidad finalmente habría dado esta licencia de construcción, pero ¿no hubo una observación de la oficina de defensa civil distrital de la municipalidad? ¿No les informaron de que habían familias que estaban construyendo casas en el cauce del río? Lamentablemente son sucesivas inacciones de los diferentes alcaldes que pasan por los diferentes municipios. Yo creo que es una advertencia y una llamada de atención la que usted hace actualmente ahora para que se pueda ver, porque nosotros como Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional hemos enviado en varias ocasiones alertas a diferentes municipios, no solamente en los municipios que tienen este tipo de eventos. En la misma ciudad del Cusco se está construyendo, cortando taludes naturales de los cerros que van a causar en algún momento deslizamientos. Nosotros hemos hecho un informe para estos municipios que están otorgando permiso para la construcción con cortes de talud, y eso no es dable. Bueno, estamos cumpliendo también nuestra tarea, ¿no? ¿De cuántos inmuebles estamos hablando identificados en zona de riesgo actualmente? Mire, cuantificar el número es un poco complicado porque en todas las ciudades, en todos los pero en esta zona en específico donde ha ocurrido este desastre natural. Yo creo que en viviendas no tendría un número exacto. La municipalidad, justamente nosotros el día de ayer habíamos conversado respecto al tema con su jefe de gestión de riesgos y me dijo que hoy tiene un informe ya en números, inclusive de damnificados, cuantificando. Probablemente para el transcurso de la mañana podamos tener la información correcta y ver cuántas viviendas estarían inmersos en un posible nuevo evento que podría ocurrir, porque la naturaleza es impredecible, usted lo sabe. Sí, solo para cerrar, porque sí me sorprende que, digamos, no se tenga una cifra como COE regional de cuántas familias están en riesgo, cuáles son las familias que están en alerta, para que al menos puedan saber de que si ocurre una desgracia como la ocurrida ayer, están en un inminente peligro. Es decir, no hay una cifra que se tenga como data de cuántas familias hoy están en peligro inminente ante el desborde del río. Mire, actualmente, como hace rato le decía, son 2 familias que han sido damnificadas y en afectación son 35 familias que viven en el ámbito. O sea, esa cifra de 35 sí es correcta, y también de las 2 familias damnificadas. Estamos hablando de damnificados y afectados. O sea, 35 familias que están en peligro actualmente, es lo que usted me está diciendo. Claro, que han sido afectados por el embalse del río, por el desborde del río. O sea, ya las familias han sido afectadas, algunas de ellas han tenido agua o lodo en su vivienda.
Bueno, le agradezco, director. Espero una siguiente comunicación poder tener un poco más de cifras, porque sí es importante que la Dirección Regional de Operaciones del COER tenga ya una estadística de cuántas familias son finalmente las que están en zona de riesgo para que se pueda alertar. O sea, ya se sabe que los municipios otorgan indiscriminadamente permisos de construcción, pero también es importante saber cuántos por estos permisos ponen a familias en peligro. Ojalá que haya esa cifra para que se pueda saber finalmente qué es lo que podría ocurrir de darse una tragedia como la pasada ayer en el río de Machu Picchu, Pueblo. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el director regional del Centro de Operaciones de Emergencia del COER, Roberto Abarca, desde el Cusco, con esto que ha pasado, este desborde del río que finalmente deja, según lo que nos ha mencionado, a 35 familias en riesgo. Hay 2 familias afectadas, hay 4 personas que han sido atendidas, registradas como heridas, y tenemos incluido la casa de la persona desaparecida, porque hay una persona desaparecida. Su casa es una de las que ha tenido la mayor, digamos, ha sido afectada directamente respecto al desborde del río. Así que ojalá que hayan más cifras, porque esto es cierto. No sucede solamente en Lima, es en todo el Perú que se construyen en lugares donde no se deben construir. Los municipios otorgan permisos en lugares donde no deben otorgar permisos. Y lo que pasa luego es lo que hemos registrado en Cusco, en Machu Picchu. Familias que están en el cauce de los ríos, que es cierto, hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad del hogar, del techo propio, pero que no se hace de una manera cuidadosa, no se advierte del peligro que puede originar ello. Lima lo ha vivido cuando se registran los huaicos, familias afectadas porque básicamente construyen sus viviendas en el cauce del río. Y ahora pasa en Machu Picchu, pasa en Cusco, pero lo mismo pasa en otras regiones y pasa en otras provincias, y los municipios no están tomando acciones. Lo ha dicho ahora mismo Roberto Abarca, director regional, que la municipalidad ha otorgado indiscriminadamente permisos. Entonces allí también hay responsabilidad administrativa por parte de los municipios.